Me llamo Dr. Miguel Herrera y he dedicado los últimos 30 años de mi vida a tratar veteranos de guerra en el Hospital Militar de San Antonio, Texas. Como médico especializado en medicina interna y toxicología, he visto de todo: veteranos de Vietnam expuestos a la gente naranja, soldados de la guerra del Golfo con síndrome inexplicable, veteranos de Irak y Afganistán con lesiones que van mucho más allá de las balas y la metralla. Pensaba que ya había visto los peores horrores que la guerra podía infligir al cuerpo humano. Me equivocaba completamente. La historia que os voy a contar comenzó hace apenas 8 meses, cuando recibí lo que debería haber sido una consulta rutinaria de veteranos. La Administración de Veteranos me había enviado un lote de expedientes médicos de soldados de la Segunda Guerra Mundial para revisión histórica. Era parte de un proyecto de digitalización de archivos médicos antiguos, algo que hacía regularmente para ayudar a identificar patrones de enfermedades relacionadas con el servicio militar que pudieran justificar compensaciones tardías para familias de veteranos fallecidos. Estos expedientes databan de 1943 a 1945 y provenían principalmente de bases militares en Maryland, Pensilvania y Utah. Al principio, parecían casos estándar de la época: neumonías, fracturas por entrenamiento, algunas heridas de combate menores de soldados que habían servido en el frente europeo. Pero había algo extraño en estos archivos que no conseguía identificar al principio. Era un patrón sutil en los síntomas reportados. Soldado tras soldado presentaba un conjunto muy específico de problemas médicos que aparecían de forma repentina durante su entrenamiento: quemaduras inexplicables en la piel, problemas respiratorios graves, lesiones oculares que causaban ceguera temporal o permanente, y úlceras cutáneas que tardaban meses en sanar. Lo que me resultaba más inquietante es que estos síntomas aparecían en grupos de soldados al mismo tiempo, como si hubieran estado expuestos a algún tipo de agente tóxico. Al principio pensé que podría ser algún tipo de accidente industrial en las bases militares. Durante la guerra, las fábricas de municiones y las instalaciones militares manejaban todo tipo de químicos peligrosos, y no era raro que hubiera accidentes que expusieran a los trabajadores y soldados a sustancias nocivas. Pero cuando profundicé en los detalles médicos de estos casos, encontré algo que me heló la sangre. Los síntomas que estaba viendo eran idénticos a los efectos de la exposición al gas mostaza. Como toxicólogo, conocía perfectamente los efectos de esta sustancia química. El gas mostaza es un agente vesicante que causa ampollas horribles en la piel, daño severo a los pulmones, y lesiones oculares que pueden resultar en ceguera permanente. Había visto estos efectos en víctimas de ataques químicos en conflictos más modernos, y los síntomas eran inconfundibles. Pero esto no tenía sentido. El gas mostaza era un arma química que había sido utilizada por primera vez por los alemanes en 1917 durante la Primera Guerra Mundial. Los efectos habían sido tan devastadores que la Convención de Ginebra de 1925 había prohibido su uso en combate. ¿Por qué soldados estadounidenses en bases de entrenamiento en territorio estadounidense estaban mostrando signos de exposición al gas mostaza? Decidí investigar más a fondo y solicité expedientes adicionales de las mismas bases militares durante el mismo periodo. Lo que encontré me confirmó mis peores sospechas. No se trataba de accidentes. Según los documentos oficiales que pude acceder, el ejército estadounidense había estado realizando experimentos deliberados con gas mostaza en sus propios soldados. Los documentos revelaban la existencia de un programa clasificado conocido como los experimentos de guerra química de Eastwood Arsenal. Entre 1943 y 1945, miles de soldados estadounidenses fueron utilizados como sujetos de prueba para determinar la efectividad de armas químicas, incluyendo el gas mostaza. Los soldados eran llevados a cámaras especiales donde eran expuestos a concentraciones variables de gas mostaza para evaluar el equipamiento de protección y determinar dosis efectivas. Pero lo que hizo que mi descubrimiento fuera aún más perturbador fue darme cuenta de que conocía a algunos de estos soldados. No personalmente, por supuesto, había nacido décadas después de estos experimentos. Pero durante mis 30 años tratando veteranos, había tenido pacientes que habían servido durante la Segunda Guerra Mundial. Algunos de los nombres en estos expedientes me resultaban familiares. Recordé a un paciente en particular, el sargento James Patterson, a quien había tratado a principios de los años 90 por problemas respiratorios crónicos y lesiones cutáneas que nunca sanaban adecuadamente.
Patterson había fallecido en 1994, pero siempre me había intrigado su caso porque sus síntomas no correspondían con su historial de combate. Había servido en el frente europeo, pero sus heridas no eran consistentes con lesiones de batalla típicas. Ahora, viendo su nombre en estos expedientes clasificados, comprendí la verdad aterradora. Patterson había sido uno de los sujetos de prueba en los experimentos con gas mostaza. Durante 50 años, había sufrido los efectos de esa exposición sin saber nunca que le había sido hecho. Había pasado décadas visitando médicos, buscando tratamiento para síntomas que él creía que eran resultado de su servicio en combate, sin saber que había sido envenenado deliberadamente por su propio ejército. Lo que hizo este descubrimiento aún más devastador fue la escala del programa. Los documentos mostraban que más de 60.000 soldados estadounidenses habían sido utilizados como sujetos de prueba en experimentos con gas mostaza y otros agentes químicos durante la Segunda Guerra Mundial. Estos no eran voluntarios informados. Eran soldados rasos, muchos de ellos apenas mayores de edad, a quienes se les había dicho que participarían en ejercicios de entrenamiento especiales o pruebas de equipamiento. Los experimentos se realizaban de manera sistemática y metódica. Los soldados eran divididos en grupos según diferentes variables: edad, peso, origen étnico. Sí, habéis oído bien. Los militares también utilizaron estos experimentos para probar teorías racistas sobre supuestas diferencias biológicas entre grupos étnicos. Soldados afroamericanos, puertorriqueños y japoneses americanos fueron específicamente seleccionados para ciertos experimentos para determinar si diferentes razas reaccionaban de manera diferente a las armas químicas. Los protocolos experimentales eran brutales. Los soldados eran colocados en cámaras de gas donde se liberaban concentraciones controladas de gas mostaza. Se les ordenaba permanecer en las cámaras durante periodos específicos mientras los investigadores registraban meticulosamente los efectos, cuando comenzaban las ampollas, cuando empezaba el daño respiratorio, cuando se producía la ceguera temporal o permanente. En algunos experimentos, se aplicaba gas mostaza líquido directamente sobre la piel desnuda de los soldados para estudiar los efectos de diferentes concentraciones. Los soldados desarrollaban quemaduras químicas horrendas que tardaban meses en sanar, dejando cicatrices permanentes. Muchos sufrían daño pulmonar que les afectaría durante el resto de sus vidas. Lo más siniestro de todo era el protocolo de silencio. A todos los soldados que participaban en estos experimentos se les hacía firmar acuerdos de confidencialidad clasificados. Se les advertía que hablar sobre lo que había ocurrido durante su entrenamiento especial sería considerado traición y podría resultar en corte marcial. Muchos de estos soldados llevaron este secreto a sus tumbas. Después de los experimentos, los soldados recibían tratamiento médico mínimo. No se les explicaba qué les había sido hecho o por qué estaban experimentando estos síntomas. Muchos fueron dados de alta del ejército con discapacidades que se atribuían vagamente a heridas de servicio o exposición ocupacional, sin especificar nunca la verdadera causa. Durante décadas, estos veteranos buscaron tratamiento médico para síntomas que los médicos no podían explicar adecuadamente. Sufrían de problemas respiratorios crónicos, lesiones cutáneas recurrentes, problemas de visión, y una variedad de cánceres que ahora sabemos están directamente relacionados con la exposición al gas mostaza. Pero sin conocer la verdadera causa de su exposición, los médicos no podían proporcionar el tratamiento adecuado. Las familias de estos veteranos también pagaron un precio. Muchos de los soldados expuestos desarrollaron problemas de fertilidad. Sus hijos nacían con defectos congénitos, tasas más altas de cáncer infantil, y otros problemas de salud que las familias nunca pudieron explicar. Generaciones de familias militares sufrieron las consecuencias de estos experimentos sin saber nunca por qué. Lo que me resultaba más devastador como médico era la traición absoluta del juramento hipocrático. Los médicos militares que habían participado en estos experimentos habían violado el principio fundamental de no hacer daño. Habían utilizado su conocimiento médico no para curar, sino para infligir sufrimiento deliberado en soldados que confiaban en ellos. Los documentos revelaban los nombres de los médicos que habían diseñado y supervisado estos experimentos. Muchos de ellos continuaron carreras distinguidas en medicina después de la guerra, recibiendo honores y reconocimientos por su servicio al país. Algunos se convirtieron en líderes en sus campos médicos, enseñando a futuras generaciones de médicos, mientras guardaban el secreto de los crímenes que habían cometido contra soldados estadounidenses.
Pero quizás lo más inquietante de todo era la estructura burocrática que había hecho posibles estos experimentos. No se trataba de unos pocos médicos malvados actuando por su cuenta. Era un programa sistemático, aprobado a los niveles más altos del ejército estadounidense y del gobierno federal. Existían protocolos oficiales, presupuestos aprobados, informes regulares enviados a Washington. Los experimentos habían sido justificados como investigación defensiva necesaria para proteger a las tropas estadounidenses contra posibles ataques químicos enemigos. Los militares argumentaban que necesitaban entender los efectos del gas mostaza para desarrollar mejores equipos de protección y tratamientos médicos. Pero la realidad era que estos experimentos proporcionaban pocos beneficios prácticos para la protección de tropas, mientras causaban un sufrimiento inmenso a miles de soldados. La verdad sobre estos experimentos permaneció clasificada durante décadas. No fue hasta los años 70, cuando investigaciones del Congreso sobre experimentos médicos no éticos forzaron al Pentágono a revelar la existencia de estos programas, que el público estadounidense se enteró de lo que había ocurrido. Pero incluso entonces, muchos detalles permanecieron clasificados, y muchos veteranos nunca fueron contactados o informados sobre su participación en estos experimentos. En 1991, el Congreso estadounidense aprobó una ley que requería que el Departamento de Veteranos proporcionara atención médica y compensación a los veteranos que habían sido expuestos a agentes químicos durante estos experimentos. Pero la implementación de esta ley ha sido lenta e inadecuada. Muchos veteranos habían muerto antes de que se aprobara la legislación. Otros nunca fueron localizados o informados de que tenían derecho a compensación. Durante los últimos 8 meses, desde que hice este descubrimiento, he estado trabajando con organizaciones de veteranos y abogados especializados en casos militares para identificar a veteranos supervivientes y familias de veteranos fallecidos que puedan tener derecho a compensación. Ha sido un proceso desgarrador. He hablado con viudas de veteranos que finalmente comprenden por qué sus esposos sufrieron durante décadas con problemas de salud inexplicables. He conocido a hijos de veteranos que ahora entienden por qué nacieron con defectos congénitos. Una de las historias más impactantes que he encontrado es la del soldado Robert Williams, un joven afroamericano de Alabama que fue seleccionado específicamente para experimentos de gas mostaza en 1944. Williams tenía solo 19 años cuando fue expuesto a concentraciones masivas de gas mostaza como parte de un estudio sobre diferencias raciales en la susceptibilidad a armas químicas. Desarrolló quemaduras químicas tan severas que perdió la vista en un ojo y sufrió daño pulmonar permanente. Williams vivió hasta 1998, pero nunca supo por qué había perdido la vista o por qué sufría de problemas respiratorios crónicos. Su familia creía que sus problemas de salud eran resultado de heridas de combate. No fue hasta que encontré su nombre en los expedientes clasificados que su viuda, Mary Williams, se enteró de la verdad. Mary ahora tiene 94 años, y cuando le expliqué lo que le había ocurrido a su esposo, me dijo, siempre supe que algo no estaba bien. Robert nunca podía hablar sobre lo que había pasado durante la guerra. Decía que no podía recordarlo claramente, pero tenía pesadillas todas las noches. Otro caso que me ha marcado profundamente es el del sargento Anthony Martínez, un soldado puertorriqueño que participó en experimentos donde le aplicaron gas mostaza líquido directamente sobre la piel. Martínez desarrolló cáncer de piel múltiple que se extendió por todo su cuerpo durante los años siguientes. Murió en 1987 a los 62 años, después de décadas de cirugías y tratamientos para cánceres que los médicos no podían explicar. Su hijo, Anthony Martínez Jr., me contactó después de que publiqué un artículo sobre mi investigación en el Journal of Military Medicine. Me dijo, mi padre siempre nos dijo que algo terrible le había pasado durante la guerra, pero que había prometido nunca hablar de ello. Pensábamos que se refería a combate, pero ahora entiendo que era algo mucho peor. Su propio ejército lo había convertido en un conejillo de indias. Lo que hace estos casos aún más trágicos es que muchos de estos veteranos desarrollaron un profundo sentido de culpa y vergüenza por sus problemas de salud. Creían que eran débiles o que habían fallado de alguna manera porque no podían superar los efectos de su entrenamiento militar. Nunca supieron que habían sido víctimas de experimentos deliberados. Como médico, esto me ha forzado a enfrentar verdades incómodas sobre la profesión médica y el sistema militar. Estos experimentos no fueron aberraciones aisladas. Fueron parte de un patrón más amplio de investigación médica no ética que incluyó experimentos en prisioneros, pacientes psiquiátricos y poblaciones marginadas.
La comunidad médica ha tardado décadas en enfrentar esta historia y establecer estándares éticos más estrictos para la investigación en humanos. Pero también me ha inspirado a asegurarme de que estas historias no se olviden. He estado trabajando con historiadores médicos para documentar completamente el alcance de estos experimentos. Estamos creando un archivo digital de testimonios de supervivientes y familias afectadas. Es un trabajo doloroso, pero esencial. Cada semana recibo llamadas de familias que han descubierto que su padre, abuelo o esposo había participado en estos experimentos. Muchas veces, es la primera vez que comprenden que su ser querido sufrió de problemas de salud específicos durante décadas. Es devastador, pero también hay un alivio en finalmente entender la verdad. La historia de los experimentos con gas mostaza durante la Segunda Guerra Mundial es una mancha indeleble en la historia de la medicina militar estadounidense. Representa una traición fundamental de la confianza entre soldados y los médicos militares encargados de cuidar su salud. Pero también es un recordatorio crucial de por qué los estándares éticos en la investigación médica son tan importantes. Como médicos, tenemos la responsabilidad de aprender de estos errores del pasado para asegurarnos de que nunca se repitan. Los soldados que participaron involuntariamente en estos experimentos pagaron un precio terrible por el conocimiento médico que creíamos necesario para la seguridad nacional. Lo mínimo que podemos hacer es honrar su sufrimiento contando sus historias y luchando para que reciban la compensación y el reconocimiento que merecen. Si sois familiares de un veterano de la Segunda Guerra Mundial que sirvió en bases militares estadounidenses entre 1943 y 1945, especialmente en Maryland, Pensilvania, Utah, y experimentó problemas de salud inexplicables relacionados con lesiones cutáneas, problemas respiratorios, o cáncer, es posible que haya sido víctima de estos experimentos. Recursos están disponibles a través del Departamento de Veteranos para ayudar a identificar casos y proporcionar compensación. Estas historias son difíciles de escuchar, pero son parte de nuestra historia médica y militar. Solo enfrentando esta verdad podemos honrar la memoria de los soldados que sufrieron y asegurarnos de que futuras generaciones de militares reciban el respeto y la protección que merecen de los médicos encargados de su cuidado. El gas mostaza puede haber causado heridas físicas horribles en estos soldados, pero el secreto y la negación causaron heridas igual de profundas en sus almas. Es hora de que esas heridas finalmente sanen con la verdad.